Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Buenas tardes, hermanos. Las canciones para hoy son: la primera habla, oh Dios, y la segunda es uno de nuestros himnos, el 267. Abre mis ojos. Pues que nos acerquemos a la palabra para que Él abra nuestros ojos, podamos conocerle más, poderle imitar en su bondad, en su santidad y en su humildad. También que pueda abrir nuestros oídos, escuchando cómo nos ama y lo que ha hecho por nosotros, y podamos consagrar nuestra vida, hacer su voluntad. También nuestros labios que puedan decir a los demás lo que Dios ha hecho por nosotros y también por ellos, y también que abra nuestra mente para que sean momentos difíciles en nuestra vida o no lo sean, el Señor nos fortalezca, aumente nuestra fe y nuestro valor para afrontar cualquier situación que venga. Pues bendiciones, hermanos. Palabra venga como un rocío sobre nuestra iglesia, que cada uno de nosotros tengamos un corazón obediente, dispuestos a obedecer a nuestro Señor, donde quiera que encontremos su palabra, la digamos.
Buenas tardes, hermanos. Continuamos con las reflexiones que venimos teniendo en torno a la Semana Unida de Oración y que ya comenzamos la semana anterior. Esta semana de oración que nos suministran los hermanos de la Alianza Evangélica y que ellos son los que nos plantean y nos dirigen y escogen los versículos y los temas que hemos de tratar, ¿no? Y hoy pues nos toca confiando en la palabra de Dios y sometiéndonos a ella. Ese es el tema que tenemos hoy, y para ello pues los hermanos han tomado dos versículos del Salmo 119, el versículo 11, que dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, y otro versículo más, el versículo 111, que nos dice: tus estatutos son mi herencia permanente, son el regocijo de mi corazón, ¿no? Y este salmo, el 119, que es un salmo precioso, ¿no? Es un salmo en el que el salmista elogia la palabra de Dios, exalta la palabra de Dios en forma poética, ¿no? Pero eso no le quita valor a la palabra de Dios, aunque esté dicha de esa forma, ¿no? Y de este salmo, que tiene 176 versículos, pues de los 176, 171 de una u otra forma hacen referencia a la palabra de Dios en diversos términos, o se manifiesta de diferentes maneras. Por ejemplo, se le llama testimonios, caminos, mandamientos, juicios, palabras, dichos, ¿no? Y así está todo el salmo, ¿no? Lo cierto es que el salmista es alguien que se está gozando con la palabra de Dios, y la verdad es que es un salmo que te engancha, ¿no? Y podemos decir que este salmo se encuentra resumido en los primeros dos versículos. Los primeros dos versículos de este salmo, pues ya no tenemos resumido ahí lo que va a ser el resto del salmo, ¿eh? Es alguien que se goza con la palabra, se goza con la palabra. Para él la palabra no es un esfuerzo, ¿no? Es un gozo para él, ¿no? Y ya lo vemos en los primeros versículos. En los versículos 1 y 2 se ve dichoso, ¿no? Dice, y llama dichosos, dice, los íntegros de camino, los que andan en la ley del Señor, ¿no? Versículo 2, dichosos los que guardan sus testimonios y con todo el corazón los buscan, ¿no? Así que el salmista, para él no era una carga amar la palabra, meditar en ella, escudriñarla, amarla, alabarla al Señor a través de ella, darle las gracias cuando, aún en medio de las circunstancias por las que pasaba, ¿no? Y aún así el Señor, pues estaba dichoso, estaba feliz, ¿no? Y ese es en estos versículos se resume lo que es todo el salmo, que luego finalmente se va a desarrollar, ¿no? Y hay muchos versículos que nosotros conocemos de este salmo, que los hemos usado a veces como meta para que los niños en la escuela dominical los aprendieran, incluso nosotros también, ¿no? El versículo 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Pues con guardar tu palabra, ¿no? Y ese ha sido el versículo lema de muchos cristianos, de muchos creyentes, ¿no? Y el versículo 97 dice: ¿cuánto amo yo tu ley? Todo el día ella es mi meditación, ¿no? Qué bendición, ¿no? Tener la palabra del Señor como meditación todo el día, ¿no? Y eso es un poco lo que decía también en Deuteronomio, ¿no? Y que meditaras todos los días, ¿no? Esta palabra que yo te doy estará sobre tu corazón, y la meditarás, la estudiarás y la enseñarás, ¿no? Eso no es algo nuevo, es algo que ya venía en el Antiguo Testamento, y en el libro de en el libro de Deuteronomio, y que luego el salmista, pues aquí él mismo lo practica, pero no como una carga, tal como leemos el salmo. Él es un deleite, ¿no? Y lámpara es a mis pies tu palabra, es una luz para el camino, ¿no? Y así es como debe ser para nosotros también cuando la leemos. Y en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, ¿no? Y es el corazón donde... así que estos versículos que muchas veces, y tenemos que tener cuidado, ¿no? Cuando enseñamos a nuestros jóvenes o a nuestros niños a que memoricen versículos, incluso nosotros también, cuando tratamos de memorizar la palabra de Dios, que eso es una cosa muy buena, ¿no? Porque a través de la palabra de Dios conocemos la voluntad de Dios.
Pero finalmente hay un objetivo, y es el guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, es llenar nuestro corazón de su palabra para luego ponerla en práctica, no solamente para saberla en nuestra mente, tenerla como un conocimiento mismo. La memorización y el conocer la palabra no es un medio, no es un fin en sí misma, ¿no? Es un medio para poder conocerla, pero el fin es el estado final es practicarla, ¿no? Esa sería la idea, ¿no? Nos dice el salmista, hermanos, aquí en este versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos o tu palabra, ¿no? Y el corazón nos habla de la parte íntima, ¿no? Del ser humano, ¿no? La parte más profunda, ¿no? El alma, la mente. El mismo Señor dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo su ser y con todas tus fuerzas, ¿no? Es el total del hombre, el total del alma que se entrega y lo guarda en el profundo del corazón, ¿no? Así que para el salmista la palabra de Dios no era algo teórico solamente, sino que algo que lo tenía dentro, arraigado en su ser, ¿no? Meditaba todo el día en ella, ¿no? Y lo tenía guardado, tan guardado en el corazón, ¿no? Estaba tan impregnado de ella que lo tenía todo el día sujeto, ¿no? Estaba todo el día meditando en ella, dice. Y el corazón del salmista era, en el corazón del salmista estaba la palabra de Dios. Él tenía allí un almacén preparado. Y yo, mientras estaba, hermanos, meditando en este pasaje, pues me venía a la mente la parábola del sembrador que el Señor explicó allí a la gente en sus días, que nos vienen allí los evangelios. Los 3 evangelios nos lo relatan, ¿no? Y hablando de la palabra, él dice que la palabra era como una semilla. Él llegó a comparar a la palabra como una semilla y dice que el sembrador salió a sembrar, en estas palabras, estoy relatando de memoria, salió a sembrar y al sembrar su semilla cayó, una parte cayó en el camino y vinieron las aves y se la llevaron enseguida, y otra parte cayó entre pedregales, entre piedras, y claro, al no tener raíz, pues se secó. Y otra tercera parte cayó entre espinos, y dice que la semilla cayó allí, pero los espinos competían con la semilla, con la palabra de Dios, y la ahogaron, ¿no? Y creo, hermanos, que con lo que más nos identificamos, o por lo menos yo me identifico, es con la que cayó entre espinos, ¿no? Que cayó, dice que oyeron la palabra, dice Lucas 8, versículo 14, dice que la que cayó entre espinos representa a quienes oyen, es decir, no oyen, no es que no oigan, sí oyen, pero luego se van. Son ahogados por las preocupaciones, los placeres de la vida, las riquezas, y no llegan a dar fruto. Es decir, la tierra no tenía que ser necesariamente mala. Lo que pasa es que en la misma tierra, que debería de ser solamente para la semilla, para la palabra de Dios, pues está ocupada con otras cosas y está compitiendo, ¿no? Y finalmente acaban ahogándola, ¿no? Y esto preocupa, yo creo que nos representa un poco a la mayoría de nosotros, ¿no? Que siempre tenemos cosas que hacer, los chicos tienen que estudiar, nosotros venimos del trabajo, las preocupaciones, esto y lo otro, y de alguna forma, pues sí, leemos un poco la palabra, pero no pasamos el tiempo, no dedicamos el tiempo a meditarla, a orar, a escudriñar la palabra de Dios, a beneficiarnos de ella, ¿no? Como dice el salmista, que la palabra de Dios se encarne en nosotros y vivirla sea un gozo, ¿no? Y podríamos seguir ahí, ¿no? Lo dejamos, pero me gusta mucho esta aplicación que a mí me ha venido al pensamiento mientras leía esto, ¿no? Sin embargo, luego la que cayó en buena tierra, versículo 15, estamos en Lucas 8:15, más la que cayó en buena tierra representa a quienes con corazón bueno y recto reciben la palabra oída y dan fruto por su constancia.
Y esto representa un poco, podemos decir aquí, lo que estaba haciendo el salmista, ¿no? La palabra de Dios había caído en un buen terreno y el salmista había quitado todo lo que había, ¿no? Todos los estorbos, y había permitido que la palabra de Dios pues enraizara, creciera y diera fruto, ¿no? Qué bendición tan buena y qué ejemplo tan bueno el del salmista, ¿no? Y estamos llamados a imitarlo, ¿verdad? Como nos dicen los hermanos. Y nos sigue diciendo el salmista: hermanos, que en mi corazón, ya hemos visto eso, he guardado, también lo hemos visto, y dice tus dichos. Y aquí se está refiriendo claramente a la palabra de Dios, no era otra cosa, sino dice, ¿qué era lo que guardaba el salmista en su corazón? Pues guardaba su ley, versículo 1, los dichos de Dios, versículo 11, he guardado tus dichos, los caminos del Señor, versículo 15, del mismo Salmo, los juicios del Señor, los testimonios del Señor, de la boca del Señor. Es decir, estaba guardando, no estaba guardando opiniones, sino que estaba guardando la misma palabra del Señor, ¿no? Hoy hay muchas filosofías, hermanos, muchas filosofías que dicen que la palabra de Dios, lo ponen en duda la palabra de Dios. Incluso, lamentablemente, y por lo que os oigo decir a algunos de vosotros, hasta dentro del campo cristiano, pues hay gente que todavía pues no incorpora plena y totalmente la palabra de Dios y todavía dudan acerca de ella, de que no tiene la última autoridad, pero para el salmista tenía la primera y la última palabra, ¿no? Dice el versículo 160 de este mismo salmo, dice así el salmista: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Para el salmista era una fuente total y absoluta de autoridad la palabra de Dios, como lo es para nosotros la fuente de nuestra salvación, ¿no? La palabra de Dios es la fuente de nuestra salvación, ¿no? Santiago en el capítulo 1 y versículo 18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Por la palabra de verdad hemos llegado a conocer la salvación y hemos llegado a conocerle, ¿no? Y ahí dice, sigue diciendo el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 1 y versículo 23, que Él de su palabra nos hizo renacer para una esperanza nueva, ¿no? Voy a leer el versículo completo de primera de Pedro, que así lo entendemos mejor. Versículo 23 del capítulo 1 de primera de Pedro dice: pues habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Es decir, esta palabra no cambia, fue válida para el tiempo del apóstol Pedro, y lo fue para los siglos siguientes y lo está siendo para nosotros ahora. Y podemos confiar plena, total y absolutamente en la palabra de Dios, ¿no? Cuando somos tentados, hermanos, también podemos recurrir a la palabra de Dios, ¿no? El mismo Señor Jesucristo, cuando fue tentado, le dijo al diablo: escrito está, la palabra está escrita, y es el momento de no llevarnos por nuestras emociones y no dejarnos seducir por la tentación, ¿no? La palabra de Dios está por encima de nuestros sentimientos y de nuestros deseos, ¿no? Y hemos de obedecerla y someternos a ella, ¿no? Claro, esa actitud no es fácil para nosotros, someternos a la palabra de Dios, porque estamos en diferente situación, ¿no? Dice Isaías que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, los pensamientos de Dios no son los nuestros, ni nuestros caminos son sus caminos, ¿no? Y claro, vamos por derroteros distintos, ¿no? Y para venir a la palabra de Dios, pues tenemos que someternos, tenemos que humillarnos, ¿no? Para que su palabra pueda ser guardada en nuestro corazón, ¿no? Y nos dice también ahí Santiago, en la epístola, el apóstol Santiago dice unas palabras ahí que parece que están más dirigidas a personas que no son creyentes que creyentes, ¿no? Santiago capítulo 1, nos dice ahí Santiago en el capítulo 1 y el versículo 21, dice: por esto, dejando toda inmundicia
y tanta maldad, recibid con docilidad la palabra plantada en vosotros, la cual puede salvar vuestras almas, ¿no? Y qué palabras más fuertes, ¿no? Dice que tanta maldad, ¿no? Y el apóstol Pablo también, escribiendo a los Efesios, también le dice palabras muy fuertes, ¿no? En el capítulo 4, creo que es el capítulo 4 y el versículo 22, nos dice ahí el apóstol: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos de la vieja naturaleza que está corrompida por los deseos engañosos. Renovad espiritualmente vuestra mente y revestíos de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en la justicia y santidad y verdad. Efesios 4 del 22 al 24, ¿no? Viendo estos versículos, hermanos, y el apóstol Pablo está hablando a creyentes, al igual que Santiago, tenemos un problema, y es que cuando Dios nos salvó, pero no nos quitó el pecado. El pecado vamos a seguir con él hasta el final de nuestros días. El hombre es pecador desde que nace hasta que muere. Solamente que cuando se convierte, pues adquiere una nueva naturaleza, ya no practica el pecado. Estamos de acuerdo que un cristiano no practica el pecado, y con la ayuda del Señor pues puede comprimir o puede reducir, como dice, creo que luego en el apóstol en Romanos capítulo 6, reducir el poder del pecado, reducirlo a la impotencia, claro, siempre con su ayuda y con su poder, porque hasta el mismo salmista aquí está pidiendo ayuda una y otra vez al Señor para que le ayude a guardar su palabra. Es decir, el poder no estaba en el salmista, no vamos a verlo eso porque es bueno leer todo el salmo, pero él una y otra vez dice, te pido, que él le ruega al Señor para que no le deje desviar, dice, no me permitas desviarme de tus caminos, ¿no? No era un hombre impecable, ¿no? Era un hombre que fallaba también. De hecho, el salmista, luego lo vemos allí más adelante, pues que él también tuvo sus problemas. No idealicemos tampoco al salmista, ¿no? A pesar de que amaba al Señor, amaba su palabra y todo lo demás, pues también él tuvo sus fallos, como los tuvo David, ¿no? Y de hecho podemos leer allí un poco más adelante. Vemos allí en el versículo 67, dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, pero ahora guardo tu palabra. El versículo 71 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Tú te crees? Alguien que ama la palabra de Dios con todo su corazón, que medita en ella todo el día, ¿puede tropezar, puede pasarle lo que le pasó al salmista? Seguro que sí, aquí lo dice. Él se había descarriado, dice más adelante, luego al final del Salmo también, que antes andaba descarriado, ¿no? Bueno, pues siempre está la mano del Señor para recogernos, ¿no? Y que el Señor tomara cartas en el asunto y lo disciplinara, porque Dios al que ama disciplina. El salmista amaba a Dios, pero Dios amaba al salmista, y cuando el salmista se descarriaba, pues Dios tomaba contra él, le disciplinaba, ¿no? Y aún en ese momento él reconoce que ha sido bueno para él haber sido humillado, ¿no? Para que aprendiera, ¿no? Es que somos así, ¿no? Necesitamos a veces ser corregidos por el Señor. Finalizamos ya, hermanos, porque el tiempo ha ido pasando, con las últimas palabras del Salmo. Dice que en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Para no pecar contra ti. Eso nos habla de propósito, ¿no? El propósito que él tenía no era solamente saber la palabra del Señor, sino el propósito final era no pecar contra él. Desde luego el pecado, todos los pecados son contra Dios, y eso lo entendió el salmista del Salmo 51, cuando dice que contra ti solo he pecado. Todo pecado en primer lugar es contra Dios y después va a ser contra otras personas, que lo fue también David, pero David confiesa en ese orden, contra ti solo he pecado, ¿no? Y me acuerdo del joven, de la parábola del hijo pródigo, cuando regresa y ve a su padre y le confiesa y le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero primero dice que ha pecado contra el cielo, es una forma de decir que ha pecado contra Dios, y también había pecado contra él, ¿no? Así que en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ese es el propósito por el cual
él guardaba la palabra en su corazón. Esa es la forma en que nosotros demostramos que guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón, ¿no? Siendo hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, nos dice Santiago capítulo 1 y versículo 22, ¿no? No solamente oímos, guardamos en nuestro corazón, sino que hacemos también la palabra del Señor, ¿no? La guardamos o la cumplimos, ¿no? Hacedores de la palabra, ¿no? Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra que ha sido revelada, que nos ilumina, que nos hace ver nuestra necesidad de ti. Te damos las gracias por Jesucristo, que fue la palabra encarnada, y Él cumplió plena y totalmente lo que nosotros no podíamos cumplir, y nos lo imputó a nosotros, Dios mío. Y también te pedimos perdón porque no pasamos el tiempo que debiéramos delante de ella, como el salmista, meditando todos los días y a todas las horas, oh Señor. Nos falta mucho recorrido todavía para llegar a ese punto, Señor. Pero gracias, oh Señor, que en Cristo tú nos has aceptado, Señor, y Él cumplió lo que nosotros no podíamos cumplir. A Él sea la alabanza y la gloria, ahora y para siempre. Amén.